allá en mi trabajo hay masones, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Y siempre preguntan, y uno que le he estado hablando, yo le digo, ¿sabes por qué tú no vas a la iglesia? Porque tú vives lejos. Por allá por la lista, lejos vives. Si no, yo te iba a buscar a tu casa y te llevaba conmigo a la iglesia. Y cuando él fue en la puerta, él vino, estábamos conversando. Y él me decía, ¿por qué tú decidiste creer en Dios? Me dijo él. Yo me quedé así y le dije, no, es que si pongo a ver toda mi vida, hay muchos eventos en mi vida que han demostrado que Dios está conmigo, aunque yo no lo he podido ver. Y creo que así en tu vida, todos los que estamos aquí, tenemos testimonios de muchas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, aun cuando no lo hemos podido ver, pero sabemos que Dios es real. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es real en esta vida? Y Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Alguien me decía hace poco, no, yo tengo un dicho de toda la vida, y siempre hablo de la fortaleza mental, y los dichos estos que de toda la vida traen fortalezas mentales a nuestra mente y son quebrantadas en el nombre de Jesús, que dice que la vista hace fe, pero en el reino de Dios es contrario. En el reino de Dios la fe hace vista, porque usted cree y entonces empieza a ver. Y en esta mañana quiero activar su fe, que Dios me use el Espíritu Santo para poder traer una activación a nuestra fe, para creer que en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos experimentando, sea tiempo de dolores, sea tiempo de tribulación, el que sea, usted sabe cómo usted va a vencer el día bueno, el día que no es muy bueno, como decía el pastor ahorita, con fe. Dile a tu vecino, con fe. Con fe se mueve montaña, con fe salimos de la enfermedad, con fe el amigo se levanta. Y si nosotros que somos el pueblo de Dios no tenemos fe, cuando Él venga, dice la Biblia, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Los días no buenos están apagando tu fe. Cuando el día no es muy bueno, es cuando más tengo que creer. Entonces, a veces le pregunto a gente, ¿por qué no fuiste el domingo? Ay, no tenía deseo, me sentía mal. No, el domingo que te sientes mal y que no tienes deseo es el día que más tienes que ir. Porque el enfermo va al médico y usted viene y sale transformado y sale renovado. Se queda en la casa y es peor. No resuelve nada. No, me dolió un poquito la cabeza y me quedé. Pero ¿y por qué no viniste con el dolor de cabeza para que Dios te sane del dolor de cabeza? Si al trabajo tú vas con dolor de cabeza. Amén. Dios de milagros, quiero hablarte en esta mañana. Pero para que Dios haga milagros, primero hay que romper algunas estructuras mentales que no nos dejan recibir los milagros que Dios tiene para nuestra vida. Vamos, háblame de eso. Y rompo esto y entro con otra historia. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere bendecir tu economía. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere cuidar tus hijos. Dios quiere abrir los cielos sobre tu casa. Que siempre haya comida, que siempre haya ropa, que siempre tenga zapatos. Dios quiere todo, eso y más. Amén. Porque veo a los babalaos, a los hijos de los babalaos y a Marán y babalao prósperos. ¿Por qué yo no? Si yo soy el hijo de Jehová Jireh. Y a veces el milagro que necesito es de provisión. Y Dios te dice en esta mañana, voy a proveer. Amén. Pero a veces tenemos que hacernos un inventario espiritual. Cuando Dios quiere bendecir, Él bendice. Usted puede reírse. Sara se rió, igual parió. A Dios no le importó que ella creyera o no, porque hay momentos que cuando Dios quiere hacer lo que a Él le da la gana, no le importa que tú pienses ni que tú creas. Pero hay momentos en que Dios sí le importa lo que tú pienses y lo que tú creas. Pero como yo no sé cuál es el momento en que yo estoy, en que está Dios, qué es lo que está pensando Dios en ese momento, yo necesito creer siempre. Cuando vayas a presentarte delante del juez, dice Jesús en una de las parábolas, ponte a cuenta con el enemigo. Ve a
andando con el enemigo, es lo que le dice ahí, vamos delante del juez, pero es verdad, yo fallé en esto, tú hiciste esto. Cuando llega allí, el juez falla a tu favor. Que falla a tu favor es que te da la victoria. Te concedo la demanda, dice la doctora Polo, ¿se acuerdan? Caso cerrado. Te concedo los $30,000, te concedo esto, te concedo aquello. Amén, ¿eh? Dios quiere bendecirte. Pero a veces el enemigo tiene derechos legales en nuestra vida. Y le pido al Espíritu Santo que te revele, porque es que yo no te conozco. Yo sé en mi vida que tengo que mejorar, que tengo que cambiar. Yo sé en mi vida con qué estoy luchando todavía. Pero yo no sé con qué tú estás luchando. Y muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo está? Y por ahí repetimos en victoria y es mentira. A veces yo prefiero decir, estoy luchando. Siempre estoy luchando. Esto es una guerra. Lo bueno es que peleamos y ganamos. Porque Él es Jehová Nissi, es nuestra bandera. Dios quiere bendecirte, como decía ahorita, pero hay que limpiar nuestras casas de muchas cosas. Hay que limpiar nuestras vidas de muchas cosas que le dan derecho legal al enemigo. Un derecho legal es, si tu casa está a tu nombre, nadie te puede sacar de ahí. Usted tiene derecho legal de vivir ahí porque esa es tu casa. Si tú crees en el Señor, aceptaste a Jesús en 94, cuando lo pasé. Pero tu abuela era de oro, como la de Resople. Buena, tu abuela era la abuela del siglo. Ustedes saben que la abuela llega a un nivel de malcriar a los hijos. Amén. O dale, me queda Verónica, me queda yo. Y tu abuelita se murió, pero tu abuelita creía en la Guadalupe, la mulatica de México, la negrita de regla, el enfermo de Rincón. Ay, mi abuela era tan buena, muchachos. Mi abuela era la que yo decía, quiero faisán de la India, y mi abuela me lo buscaba y ella me dejó esto. Tú sabes que tu abuela te dejó una maldición. Tú sabes que si tu abuela te dejó la Guadalupe en tu casa y tú sigues viniendo todos los domingos a la iglesia, pero no has roto la Guadalupe, hay prosperidad y cosas que Dios quiere enviar a tu vida, hay enfermedad que está en tu cuerpo y que Dios quiere traer libertad, pero no ha venido porque cuando Dios quiere romper con eso, el enemigo dice la mulatica, el enemigo dice, yo no puedo, él no lo puede sanar porque él tiene a la rosa de Guadalupe. Y termina el programa con la rosa blanca y los cristianos viendo la rosa de Guadalupe y el airecito. Como dice el dicho, decisiones rompe. Vean, yo, ella y otros experimentamos una temporada en anatema, que anatema era todo, hasta todo que lo converse era anatema, y ahí dejé de creer en anatema. No, y era buscando folletos, lo querido fulano, todo era anatema. Pero el anatema sí es real. Ahora el extremo es que es malo, pero el anatema es real. Si usted no quiere la brujería, ¿qué hace con un San Lázaro en su casa? Si Dios quiere sanarte, no sales de una enfermedad para entrar en otra, porque tienes un derecho legal. Miseria y pobreza, perro lamiéndole las heridas. ¿Y el sanador de qué? No, yo quería mucho a mi abuela, quería mucho a mi bisabuela, pero me quiero más yo. Y mi querer va en el corazón, porque tristemente el enemigo se disfraza de humanismo y de tradición, y empezamos a arrastrar tradicionalmente la estampita que me dio aquel día. La tengo guardada, yo ni la miro, pero está ahí. No hay nada más malo que hay un ratón podrido en la casa y usted no encuentre dónde está. ¿Qué peste? En algún lado de todo el mundo buscando abajo de la lavadora, entrar el frío abajo de la cama. Y así es el anatema en la casa, trae peste en el mundo espiritual. Saca el anatema de tu vida para que puedas ver las bendiciones que Dios tiene para ti. Y te cuento que también hay personas que se vuelven anatema en tu vida. Cuando Dios
pecado de Acán. Pero el pecado de Acán es esconder el manto babilónico, la moneda de plata, el lingote de oro. Lo enterró, lo escondió, porque lo escondemos. Si no está mal, ¿por qué lo esconde? Y lo escondió. Y vino muerte para él y para toda su generación. Por eso el Padre que está aquí quiere que tus hijos crezcan en bendición. Aprovecha y rompe con todo lo que tengas que romper tú para que ellos no tengan que pelear con eso. Diga, hay libertad. Hay libertad. Usted no me deje solo, usted sigue callado así diciendo, ay, Está bueno. tengo que votar a la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús. Oye, revisa tu casa. Revisa, día a tu vecino, revisa tu casa. Y saca todo lo que impida. Porque yo estoy orando para que Dios me bendiga, pero no veo la bendición, porque tiene ahí la Virgen de Guadalupe. Amén. A la mulatica de México. Tú no eres mexicano ni 8 cuartos, no, órale, güey. Dios quiere bendecirte, pero hay que romper. Y en esta mañana, mira, primero se rompe en el corazón. Amén. Diga conmigo, yo renuncio a la idolatría. ¿Por qué? Nuestra mente está invadida por familia, por tanta gente que vienen con arrastre tradicional de cosas que fuimos oyendo cuando íbamos creciendo. No, y mi mamá me llevaba un bebé allá en Oriente y yo comía, pero no se me olvida. Allá los 17 de diciembre, 4 de diciembre, otros días, bebé en casa de Lonchán, bebé en casa de no sé quién, y voy allá un bebé buenísimo. Y íbamos para allá los muchachos, y ya había cremita de leche, qué tiempo, mandarina de las de verdad, turrón de coco, dulce de guayaba, fruta bomba. Había esto de naranja agria, de dulce naranja, pero el otro que hay mucho en la isla, de toronja, allá en una parte bien de grifo. Había de todo. ¿Cuánto más en tu casa no llega a ver de todo, Iba para allá y fui. Yo era un niño. Yo iba a la iglesia, pero yo no tenía convicción de si era cristiano o no, pero sí sentía pasión por eso. Pero estaba creciendo y fui a casa de Irma, un bebé, con mi primo y mi prima. Yo tendría como 11, 12 años, mi primo más o menos que yo 11. Él era epiléptico, le dan epilepsia. Y fuimos para allá, me acuerdo que mi prima lo llevó descalzo, desde donde vivíamos hasta casa de Irma, que era el bebé, lo llevó descalzo. Y estaba allí aquello andando. Montó, bajó no sé quién, y había que ir pasando para allá adelante, y yo fui, porque yo estaba ahí. Creo que me levantó los brazos, no sé, me cogió por una mano así, me miró por abajo del brazo, por aquí así, no sé, y me dijo, ¿qué tú haces aquí si tú eres cristiano? Me dijo el muerto, y yo tenía 11 años. Lo que yo no sabía, ya los demonios sabían que yo tenía una marca, que yo le pertenecía a Cristo, aun cuando yo no lo sabía. Me llevó allí, me dijo que qué lo hacía allí si yo era cristiano. ¿Y qué yo le hice? Así. Y ahora le hago así. Jamás se me olvida. Igual dijo, déjame bendecirte, me dio 4 bajazos, salvadera, no sé qué. Y después nos fuimos. Renuncia a las tradiciones familiares. Renuncia a toda tradición familiar. Mi prima limpiaba la casa con una pala. Le echaba carbón, cáscara de naranja y no sé cuántas cosas. Una limpieza espiritual por toda la casa. Yo lo veo. Y lo que tus hijos te ven hacer, lo repiten. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero en lo que el niño se instruya, ahí cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Yo de Yaremi, el mayor, está en el ejército. Y a veces la llaman allí y le dice, mamá, ora por mí. Y él le dice, sí, pero ora tú también. Intrúyelo con tu ejemplo. Y Dios va a hacer otros milagros en tu vida. Diga, Dios de milagros.
En el año 1879 nació en La Habana Amelia Goiri. Algo te dice, ¿quién es? Yo le voy a decir quién fue Amelia. Y cómo Amelia sigue sonando en Cuba, con aquel programa, en el día de hoy. Ella nació en 1879, una familia de clase media en ese momento, clase de españoles de aquel tiempo, clase media, no eran ni ricos ni pobres, se desenvolvían en ese momento. Pero ella se enamora de su primo, José Vicente, nombre de Dios, o sea, José Vicente. Se enamora de su primo, sus padres no estaban de acuerdo con la relación, no es un chisme, es una historia de la vida real. No estaban de acuerdo, querían algo mejor para su hija. En ese tiempo la gente buscaba gente de dinero, interés y cosas. Y las relaciones entre familias se llama incesto. Primos que se casan con primos y cosas que hemos oído, historias que hemos oído, sobre todo en las provincias orientales, se oye mucho. El incesto, diga incesto. Relaciones de familia con familia. Ahí que no, los primos, se salen mongos. Puede ser, no, sí, conocidos primos en Camagüey que estaban casados y los hijos también. Pero bueno, lo importante de esto no es si salen mongos o no, como dicen, es que es incesto y Dios no aprueba la relación de familia. Para que vaya llevando la historia de Amelia. Y Amelia sufre, ellos sufren, ¿sabes? Ese amor de adolescente que mi mamá no quiere. Y Amelia sí quería a José Vicente y José Vicente quería a Amelia, pero los padres no querían, con la motivación de que querían algo mejor para Amelia, aun cuando no son primos. Y los primos no se exprimen, como se repite un dicho por ahí. También, ¿se acuerdan? Los primos se exprimen y se tiraban mucho ese arrastre. Amelia, su mamá, sus padres mueren. Momentos diferentes. Ella tenía 13 años, ya cuando muere su mamá, creo que el papá murió primero. Ella se queda a vivir con la tía en Ejido, entre Corrales y Apodaca, Habana Vieja. Allí vivía Amelia Goiri. Pero la tía autorizó el matrimonio de Amelia con José Vicente. Y aparentemente fue el año más feliz que tuvo Amelia después de tanto sufrimiento de serie española, de la novela turca, de la relación imposible, y al final triunfa el amor, como la novela Triunfa el amor, creo que de Maite Perroni con William Levy, no recuerdo. Los que ven novelas y están actualizados en eso. Triunfó aparentemente el amor. Sale Amelia embarazada de José. Y en el parto le da un ataque de eclampsia y se muere Amelia y la niña. La eclampsia y las convulsiones que pueden dar antes del parto o después del parto, y murió Amelia. Mucho sufrimiento. Entonces, la vida de Amelia viene marcada por un trayecto de una pila de cosas malas. Se muere Amelia, la entierran en el cementerio Colón con su hija. A partir de ese momento cayó en depresión. Diga depresión. Viene el esposo de Amelia y empieza a ir todos los días al cementerio. Llegaba al cementerio, las tumbas allí, algunas tienen unas aldabas a los lados, y José, en su peregrinaje, como le pusieron en algún momento, cada vez que llegaba a la tumba despertaba a Amelia tocando la segunda aldaba y la despertaba. Según él, le llevaba una rosa, se quitaba el sombrero, se vestía de negro, diga luto, conversaba con Amelia y le contaba los problemas a Amelia. Amelia muerta, Amelia no ni lo oía. Le contaba cómo le iba las situaciones. Y cuando se iba José, para no faltarle respeto a Amelia, si aquí estaba la tumba, él se iba de frente mirando la tumba para no darle la espalda a su esposa. ¿Cuánta tradición?
la de Amelia Goyri, aquí mismo, no la Guadalupe, aquí mismo. Las personas allí empezaron a ver este peregrinaje de José todos los días y que aparentemente prosperaba, leía ahí en su negocio. Y empezaron a hacer una tradición. Y entonces Amelia Goyri no es nada más ni nada menos que la milagrosa que está en el cementerio Colón, que viene gente de muchos lugares y mucha gente de muchas provincias a llevarle flores y a llevarle ofrenda y sacrificio a una persona que su vida estuvo marcada tras maldiciones, muerte de ella, muerte de niños, muerte de insectos, y es un mal de familia, porque meses después de la muerte de Amelia, se muere la hermana de Amelia embarazada. Y ya no es normal. Cuando algo se repite en la familia, no es normal. Yo no puedo adorar a Amelia cuando la trayectoria de Amelia ha sido de peor en peor, de maldición, de enfermedad, de insectos y de muerte. Y tristemente hay gente hoy adorando a la mal llamada milagrosa, y nosotros estamos adorando aquí al Señor de señores, al verdadero que hace milagros. Por eso no puede ser sacrificio para mí venir a adorarlo a Él cuando hay gente que viene de lejos, cuando hay gente que va desde La Habana hasta Santiago a llevarle promesa a la caridad del cobre. Se endeudan, gastan dinero, y a ti porque te dolió el tobillo ya no quisiste llegar hasta aquí. Pero hoy se rompen esa fortaleza mental en el nombre de Jesús. Así que renuncia, si quieres ver los milagros de Dios en tu vida, a todo lo que sea una tradición, que no deje que Dios obre completamente lo que Él quiere hacer para tu vida. Porque Dios te quiere bendecir aún más de lo que eres o de lo que estás. ¿Qué es un milagro? Un evento extraordinario que ocurre fuera de las leyes naturales y que se le atribuye a una intervención divina de Dios. Hay movimientos sectarios, religiosos, que dicen que ya Dios no hace milagros. Se llama eso cesación de milagros. Y los milagros no han cesado. Dios sigue haciendo milagros. Porque nosotros somos sus hijos. Y esta generación de hoy necesita señales, necesita prodigios y milagros para que vean que el Dios nuestro es real y que ya la gente no tenga que correr al santero bueno, sino el verdadero bueno que se llama Jesús. Amén. El bueno de Guanabacoa y la iglesia al lado de la casa. No, que se forme la revolución de Jesús. ¿De acuerdo? No, ahí fue uno que le faltaba una pierna y le salió la pierna. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo único que limita el poder de Dios es nuestra fe. Muchas veces la incredulidad. Por eso, todo espíritu de incredulidad en esta mañana también sale de mi vida. Porque puedo llevar 20 años y decir sí, pero Dios no me va a bendecir porque todavía yo esto. Eso es incredulidad. Y Dios quiere bendecirte más. Y el justo, por su fe, vivirá. El justo, por su fe, llenará el frío. Amén. El justo, por su fe, tendrá zapatos. Amén. El justo, por su fe, tendrá hijos sanos. Amén. Dice Hebreos 11:6. Lo pueden buscar. Hay un momento, casi termino. Pero sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y después salgo yo de aquí a las 2 horas estoy. Y ahí me mandan la foto. Media hora después otro mensaje. Y ahí me mandan la foto. A las 3. Y ahí me mandan la foto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de lo que le buscan. La nueva versión internacional dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Dice esta versión: ya que cualquiera, sea santo, sea pecador, no lo sea, el que se acerca a Dios siempre va a recibir algo. Y nosotros constantemente estamos recibiendo cosas, lo que a veces no los vemos.
Y toda clase de bendición del mundo espiritual tiene un día, un momento, una fecha en la que se va a manifestar en tu vida. Por eso te digo esta mañana, no dejes de creer. No dejes de creer lo que Dios va a hacer. Parece que no, pero sí va a hacer. Dios ya lo está haciendo. Pero Dios quiere que usted tenga fe. Y con su fe, Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos necesitan milagros en esta mañana? Entonces es necesario que usted se ponga la pila y deje la bobería y aparte el sueño a un lado, active su fe y como decía el pastor, que activa la sanidad en la atmósfera como en esta mañana, para que enfermedad, llámese como se llama, usted sea libre y sano. Y cuando vaya a hacer su análisis de negativo, Dios lo puede hacer. Ahora, Dios lo que quiere es tu fe. Y limpiar tu casa, limpiar tu vida, ordenar algunas cosas, pero Dios quiere tu fe. Y tú seas un testimonio y usted se vuelva un milagro con pata. Un milagro caminando. Y muchos de los que estamos aquí somos milagros caminando. Cuando vimos la historia, el pastor siempre cuenta que es un milagro caminando. Los médicos decían que no, mira que no, no, que no y que esto, lo otro, pero sus padres decidieron ponerse las pilas y buscarle a Dios. No importa, madre y padre que está aquí y ahora que no está, se acerca y cree que Dios puede hacer el milagro y Dios lo hace. Porque no hay una persona en la Biblia, un padre que se haya acercado a Jesús pidiendo por su hijo que no se haya ido libre para su casa o sano para su casa. Y que Dios no le haya respondido. Y ahí tenemos un milagro. Ahí tenemos aquel, el pastor lo cuenta, los pastores cuentan cómo aún ellos, o específicamente él, porque la pastora, la bautista, el Calvario, ¿no? Y lo que estaba de vacaciones ese tiempo. Pero Dios permitió todo. Y se fueron a orar para el hospital. Se tiró todo el mundo a orar. Y Dios nos dijo, cuando rompan los collares los voy a sanar. Cuando boten esto los voy a sanar. Lo que el efecto después fue botar todo y apartarse de eso. A Dios lo que le importa es que usted se acerque. Pero si ya usted tiene revelación de lo que está mal, entonces es muy diferente. Tal vez él no sabía. Pero se tiraron allí de rodillas y ahí está el milagro. Empezó la mejoría. Empezó la mejoría y ahí está el milagro caminando, que se la pasa corriendo. Llega sudado a la casa y Kenneth donde está jugando fútbol, corriendo por ahí abajo. Lo que transitamos a veces para el triángulo, por ahí lo vemos. Siempre ahí en el Santiago Bernabéu, que está en esa zona ahí. El de Microdiel, el de Kenneth. Tal vez el médico dijo, no va a llegar. Hoy cancelamos todo decreto del médico. Amén. Y me meto en una vaca sagrada rápido. Antes de llegar a seguir con los milagros, pata caminando. Los certificados médicos. Ay, mi madre, como todos inventamos certificados médicos para faltar a lugares. Y Cristo rompió toda acta de decretos. Y yo voy al médico para resolver un problema. Y el médico coge y escribe ahí: infección en los riñones, 7 días, reposo. Y es mentira. Pecadores, arrepintámonos. Diga conmigo, yo renuncio a todo decreto de certificado médico del pasado y del presente que hay inventado. No, y como dice la mamá Gerode, gracias a Dios, para bien nuestro, no hay modelo. Pero no obstante, hay gente que lo fotocopia, entonces hay. El que está muy apurado y quiere resolver va a fotocopiar para inventar. Para inventar, entonces déjame predicar, si no me va a dar 3 chirimoyas. ¿Quién está enfermo y de verdad el certificado? Pero hay gente, hace años, que para que le dieran la leche
Ay, mi madre. Como hay gente cogiendo dieta por un certificado de mentira. ¿Qué te declaró el médico? Diabetes. No, mira, yo tengo una prima que es doctora. Y ella, como quiere a tu mamá, a tu tía, dice, venga que le voy a dar un certificado para que cojan leche, como la cosa está mala. Pero en la leche, ¿cuáles son las enfermedades que dan dieta de leche? Diabetes. Coge tu diabetes aquí, chácata, firme, está de acuerdo, coge. Conocí una señora, se llamaba Ana, la abuela de Otani. El pastor que ustedes vieron allá en Guanabo una vez que fueron, la abuela de él, vivía yo en su casa. Y Ana resolvió un certificado para leche en polvo, 2 pescados, de diabetes. A los 3 meses, Ana, de Luis Layo, estaba diabética. Y a partir de ahí, Humberto, el papá de Ana Yancy, también se declaró diabético, porque se activó una maldición por un poquito de leche. El hijo de Ana, y ahora en contra, el enemigo es tan sucio que no hay leche. Y sigue la diabetes, cobrada, cambiada. No cambie comida por salud. Usted tiene a Jehová Jireh, que usted clama y usted ora, que Él intercede y Él abre la puerta para bendecirle. Por eso, en esta mañana, toda enfermedad declarada para cambio por una bolsita de leche, arrepiéntase. Ay, bueno, pero ya yo llevo muchos años con eso. ¿Cómo renuncio a eso? ¿Sabe cómo usted renuncia a esa enfermedad? Declarada en la atmósfera, que si todavía no ha llegado, puede que llegue. ¿Cómo renuncio? Deje de coger la dieta. Que se la coja el bodeguero. Deje de coger la dieta del certificado que usted consiguió. Estoy hablando. No es que ya usted tenga también una dieta y diga, la voy a dejar. No. El que usted resolvió que era mentira. Diga, Dios de milagro. Dios quiere sanarte y ahí está el decreto. Diabetes, 3 bolsas de leche, ahora dan media, mala, ni se disuelve. Y la gente inventando con agua fría, con 2 cucharadas de agua caliente y una media fría para que se resuelva. Y nada es mala. Ay, pero tengo un Dios poderoso que puede enviarte una bolsa de leche por supermercado, por Colombia, por donde sea, porque Dios es un Dios de milagros. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No comprometa principios para resolver comida. No comprometa principios para resolver un milagro. Dios te lo puede dar. No te inclines delante de los dioses para resolver nada. Conocí a alguien cristiana, después se sentía mal, porque fue a casa un santero para ayudar a salir al hijo de una situación. Muchacha, pero si tú eres cristiana, ¿qué tú haces en casa del santero? Dice Marcos 9, diga, fortalezas mentales. Diga, recibo mi milagro. Dice Marcos 9 del 17 al 29. Y respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Cómo el espíritu? Mudo. Puede que entonces la gente muda sea un espíritu. ¿Era un espíritu cómo? Mudo. Hay otro mudo y sordo. Porque mucha gente se acerca a buscar el milagro porque tiene una enfermedad y la enfermedad está condicionada a un espíritu y lo que necesita es liberación para que se manifieste el milagro. Mucha gente se acercó a Jesús buscando la sanidad y Jesús lo liberaba. Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Diga epilepsia. Muy parecido. Y le di a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, diga, renuncia a la incredulidad. Diga, hoy recibo mi milagro. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No te soporto más. Aún Jesús le decía a sus discípulos, ya no te soporto, incrédulo.
tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarado. Se manifestó el espíritu de epilepsia. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Pero a Dios no le importa el año que usted lleve cargando con la enfermedad. A Dios no le importa el tiempo. Dios es un Dios de la eternidad y Dios sana. Amén. Y ese fue el día del milagro de este hombre. Hoy es tu día. Amén. Hoy es tu día. Amén. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y todo es todo. Y nada es nada. Y el que no nada, se ahoga. Por eso, yo creo en el Dios de lo imposible. En el Dios de lo imposible. Que acepte el clamor de una madre y de un padre, del que interceda y hace milagros. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Dice este versículo 24. Dice el versículo 24. En la yo habla hoy. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. A la cuenta de 3, todos vamos a gritar, yo creo, ayúdame a creer más. 1, 2 y 3. Yo creo, ayúdame a creer más. Yo creo, ayúdame a creer más. Que mi medida de fe crezca. Porque entre más fe tenga, más cosas voy a ver. Todos tenemos una medida de fe. Y recuerdo una historia, ya no la de Amelia, sino la de la hija de Yaima, Ben. Se llama Verónica. Ha venido y Dios la sanó. Amén. A Verónica. Bueno. Voy a tratar de sintetizar esto, pero esto que voy a contarle, que no es una historia, es la vida real. Fueron meses de oscuridad en mi casa, en mi vida y en la vida de mi hija en específico. Tenía 14 años, completamente sana, completamente normal, una niña alegre, iba a la escuela, hacía todo lo que hacen los adolescentes. Hasta un día. En que de la nada, aparentemente de la nada, empezaron a venir a ella unos desmayos raros, una pérdida de la conciencia así de pronto, y yo por supuesto la llevé al médico. Después de un montón de estudios de todo tipo, no fue cualquier cosa, análisis, pruebas, tomografía y demás, viene la predicción y el diagnóstico del médico. Epilepsia, pero no solamente epilepsia, tiene daño cerebral en los dos hemisferios, no es un problema sencillo. El pronóstico de ella, ¿cuál es, doctor? Pronóstico, es para siempre, no hay solución, la vamos a medicar. Esto debe hacer que las convulsiones desaparezcan y que ella no mejore, pero que tampoco empeore. Madre, al fin no me quedé con eso. Fui a otro doctor que me recomendaron, el mejor de Cuba, estaba en el Sireno. Fui con toda mi historia clínica, con los estudios, con todo. El mejor de Cuba. Yo era una mujer de ciencia, yo creí en la ciencia, solamente. Y allá fui. Aquel hombre le dio todo, le hizo otras pruebas y al final me dijo, ¿sabes qué te digo? Vienes de las manos de mi profesor, del hombre que me enseñó todo lo que sé. Y si él dice que es esto, pues así va a ser. Pronóstico para ella en el futuro. No puede estar, me sacó una lista, no puede estar en multitudes, porque cuando le dé eso, pues nada, va a caer, se va a golpear. Decretos del médico. No puede ir a la playa sola, se te puede ahogar. No puede cruzar las grandes avenidas porque la pueden atropellar. No puede estar en la altura porque puede caer de pronto y morir. Y no puede al punto que ella tampoco pudo ir más a la escuela, porque ella iba a la secundaria y la directora, que era muy buena amiga mía, me dijo, no la puedes traer más, porque se caía lo mismo a las 7 de la mañana que a las 9, que sin aviso, estudiando en la mesa, en la pizarra, y entonces para la casa los muchachos con la chiquita ya le tenían miedo, sufría bullying porque nadie la quería cerca, porque era una cosa rarísima. De pronto estaba conversando y se caía, de pronto echar como por la boca, revolcarse y a todo lo que todo el mundo sabe con la epilepsia.
Yo trabajando no tenía paz, porque cada vez que sonaba el teléfono era para yo enterarme que en algún municipio, en algún policlínico, ella estaba tendida ya, que fue menos rápido porque se había caído, había convulsionado, se cayó, le dio un ataque. Era tanta la desesperación, señores, ya yo no tenía nada que hacer. Estaba también yo en medio de un divorcio, es decir, que la situación era oscura totalmente. Mi familia estaba devastada y yo ni hablar. El padre de mis hijos es un idólatra empedernido, un hombre que hacía todo tipo de cosas, avalado y demás. Estábamos divorciados ya, como les digo, y él a mi espalda hacía sus cositas. Por supuesto yo no me permitía que se lo hiciera porque yo no era cristiana, en mi casa no había cristianos, pero yo sabía que eso tampoco era para mí, yo no quería eso en mi vida. Hasta que un día, ya tocando fondo, yo quiero poner en contexto que en mi casa no había cristianos, nadie en mi casa era cristiano, nadie creía en nada, muchas tradiciones sí había. Mi mamá encendía la velita el 17 de diciembre porque eso lo hacían en su casa su abuelita. Y esa noche voy a casa de unas amigas mías, aquí presente una de ellas, a tomar café, que luego yo iba a esperar mi mente que no tenía solución porque ya mi hija estaba con la dosis máxima del medicamento y convulsionaba todos los días, así como el médico había dicho. Ya la tenía en la casa, ir a la escuela, un vegetal, ahí tirada como un trapo, con 14 años. Y ese día en la casa de ella estaba un pastor, que era el pastor de ella en ese momento, y ese hombre me habló y me dijo, mira, estas personas me contaron tu situación y yo te hablo de un Dios, te puedo hablar de un Dios que puede hacer el milagro de sanar a tu hija, de cambiar tu historia así. Les voy a hablar con sinceridad, lo escuché por educación, no dije nada por educación también, pero realmente yo estaba tan desesperada, tan desahuciada, que yo no creía ni lo que me estaba diciendo, no decía a nadie. Ya yo lo que tenía era total depresión. Me fui a mi casa, pero ya Dios tenía otros planes. Dios nos había escogido, ahora lo entiendo, ahora lo sé. Y Dios tenía otros planes para mí, para mi hija. Llegué a mi casa y estaba inquieta y estaba sola. Era raro que a las 9 de la noche en mi casa no hubiera nadie. Yo vivía con mi mamá, mi papá y mis 2 hijos. Mi mamá había salido con ellos y yo estaba sola. Y no sé por qué. Fue Dios, ahora lo entiendo. Y fue un poco de fe, porque la fe incluso viene de Dios también. Hice esto así como lo voy a contar, con total irreverencia. Nunca más lo he hecho así, pero así lo hice en ese momento. Le dije, miré así al techo de la casa y dije, yo no te conozco, no sé quién eres, pero dice ese hombre que tú vas a sanar a mi hija y que puedes hacerlo. Y ahora yo te voy a decir algo, porque va a ser así. Así le hablé a Dios. Escuché en esto con total irreverencia, con una locura que me dio. Le dije, pero si tú me haces ese milagro, si tú me curas a mi hija, yo solamente te voy a reconocer a ti y solamente te voy a servir a ti. Pero como si fuera poco, mira lo que voy a hacer. Agarré las pastillas, agarré la historia clínica, agarré todo y lo tiré al closet para no verme tentada a usarla. Estamos hablando de que aún con una dosis máxima de 3 carbamazepina diarias, ella convulsionaba igual. Cuando ella llegó, le dije, fíjate lo que vamos a hacer. Le vamos a decir a tu abuelita que yo te estoy dando medicamento, pero no te lo voy a dar. No te lo voy a dar, porque así va a ser. Pasó el primer día y yo temblorosa, porque... Y ahí experimenté otra cosa, otra experiencia sobrenatural, pero esta vez no de Dios. Una voz literal, que yo sabía que no era la voz de Dios, porque yo no conocía a Dios, pero sabía que no era una voz buena. Me dijo, ¿ves lo que estás haciendo? Si algo le pasa va a ser tu culpa. Y después te vas a tener que matar. Te vas a tener que matar porque va a ser tu culpa lo que a ella le pase. Y otra vez algo sobrenatural dentro de mí dijo, no voy a morir. No voy a morir, voy a vivir. Voy a vivir. Pasó un día, pasó otro, volvió a sonar el teléfono en el trabajo y yo lo volví a levantar, lista para escuchar que estaba en algún policlínico. Pues no, la llamada no era para mí, era para otra persona. Y pasó otro día, un mes, y al mes justo en que nunca más sucedió nada, nunca más convulsionó, nunca más se desmayó, nunca más estuvo con la boca, fui a la iglesia y testifiqué, no estoy testificando hoy. Destruí la historia clínica, destruí los discos de la tomografía, boté los medicamentos. Gracias a la intervención divina sucedió. Pero hoy no solamente ella tiene 27 años y es completamente sana, vive en una nación sola. Sí se sube en las alturas, sí cruza las calles, sí nada en el mar, brinca, salta, come fruta,
está en apuro, dice, ora por mí. Y cuando está en apuro, también, mamá, ora por mí. Mamá, voy a conseguir un trabajo nuevo, le estoy pidiendo a Dios dirección. Porque, así como lo dijo el pastor, la dice la palabra de Dios, cuando Dios lo instruye en su camino, aún de viejo no se aparta. Por eso yo agradezco a Dios. Y el que crea que hay alguna enfermedad, llámese como se llame, que Dios no puede curar, que me pregunte a mí. Heme aquí. Dios hace milagros, ¿sí o no? Dios que hizo ese milagro hace 12, 13 años atrás, lo sigue haciendo y lo va a hacer hoy. Porque cuando usted testifica, se crea una atmósfera donde los milagros se reproducen. Amén. Y en general, llámese como se llame, hoy se tiene que ir. Por mi fe, por tu fe y porque a Dios le dé la gana. ¿Qué no hace una madre por su hijo? Y ahí recordaba esta historia, donde siempre en mi historia tengo a ese personaje que se llama Yaremi. Y son tantas historias con sus hijos, ¿no? Esos hijos de Yaremi han pasado por todo. 10 partidos, 10 partidos. Le han tocado toda la plaga de Egipto. La última plaga de Egipto que le tocó hace mucho tiempo fue muy reciente, fue piojo. Cogió un piojo hasta el perro. No. Perdóname por contarlo del piojo. Después no hay algo. No importa, donde la pastora dieron cada segunda. Esto es fruto del curso que dieron en la escuela. Cogió piojo todo el mundo, lo mataron con queratina y plancha caliente. No, pero fuimos a una actividad, la cocina gigante. Sí, era una actividad de esta iglesia, la iglesia está, y fuimos y fueron los hijos chiquitos. Y mientras estaba el culto andando, la actividad adentro, ellos estaban afuera. Pero hay una mata por ahí, toda la ciclovía por ahí, que da una fruta que parece guayaba. Opera así, con una forma, con un olor muy rico. Pero todo lo que es rico no se puede comer porque puede ser el efecto de la madrastra Blancanieves. Y ellos comieron fruta envenenada allí en aquella actividad. Y ella ya lo llaman, ya ellos están bajo los efectos, el mareo, el vómito, la historia. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué comieron? Y ella como madre fue y comió también a ver qué era lo que habían comido y terminaron todo en el 13 de marzo. ¿Quién no es una madre? Pero eso sí, hasta comer fruta envenenada. Ahí se acabó la actividad, corren para el hospital, están envenenando todo. No. Fue corriendo esa historia y así. Pero Dios ha estado ahí. Y a cada rato voy y estoy en casa de Yaremi y contamos los testimonios y los milagros que ella ha visto de Dios en su vida. Lo que era no tener casa y ahora tener 3 casas. Lo que era no tener casa y por vivir de alquiler en alquiler, ahora Yaremi tiene 3 casas. Dios de los milagros. Dios de los milagros. Dios de provisión. Solo creer en Dios. Y el Padre recibió el milagro. Otro de los ejemplos de milagros que hay, y casi termino, creo que entró. Ay, si tengo la corriente la quitan a la 1 y 2 y cancelo, pero está en el 10 gente cumple. Dice Marcos 2:1. Mira ese número que me está llamando ahí, manda un mensaje de ahí y dile que estoy predicando con entonces este pasaje, Marcos 2 del 1 al 5 dice, búscalo. Dice, entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico. ¿Cómo era? Era un paralítico. Trajeron al paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podía acercarse él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo
abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús? La fe. Jesús vio la fe de ellos. Y al ver la fe de ellos, este hombre, el final es feliz, se sanó. Pero Jesús no vio la fe de él. Jesús vio la fe de ellos. Y eso me enseña. Aquí lo que Dios necesita es fe. La mía, la del otro. Lo que Sara no tuvo fe y vino Isaac. Amén. Lo que a Dios le plació. Por Así él. es. Otros se acercaron, tuvieron fe y vieron el milagro. Aquí a este le dijeron: te voy a llevar a la iglesia, porque en la iglesia el que ve enfermo se sana. Hay un culto de sanidad, hay una campaña de milagros. Lo vamos a hacer. Una campaña de milagros. Vamos a regar boletos por toda la mar. Vamos a pegar flyers en los postes. Tiene un enfermo, llévalo hasta el día, que no quepa aquí adentro. Amén. Y lo llevaron los que tenían fe. Y le dijeron: vamos, no, que es muy lejos. No sé qué distancia fue la que llevaron. Pero cuando alguien, vimos a los padres, a la familia que busca los milagros, pero también los amigos que son amigos quieren los milagros para sus amigos. Y esta gente eran amigos de verdad. Cargaron con él no sé cuántos kilómetros. Llegaron a una propiedad que no era de él y le rompieron el techo, sin importarle lo que se iba a formar después. No sabemos cuál fue el final, si pagaron el techo, si tuvieron que reponerlo. A ellos no les importó. Para ellos era importante que se sanara el paralítico. Amén. Rompieron el techo. Y hace poco vi un video así, algo por ahí, una canción, algo que rompen el techo. Rompieron el techo. Y dice que al ver Jesús, la fe de ellos, dijo el paralítico: tus pecados te son perdonados. Y más abajo, en el 12 dice, en el 11, en el 10, pues para que sepáis que el Hijo, no, en el 9, que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Porque ahí lo estaban cuestionando y diciendo: ¿quién es este que dice que va por encima del decreto del médico? ¿Quién es este? Y Jesús dijo: el Hijo del Hombre. Diga: yo soy Yahweh. No, usted no es Yahweh, pero bueno, que Yahweh significa yo soy eso. Igual Moisés llegó delante del faraón y le dijo: ¿quién te mandó? Y él dijo: yo soy. ¿Cómo que yo soy? Yo soy. Yo soy el que soy, me envió. Diga: yo soy el que soy, me envió. Y dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios. Los milagros hacen que la persona que no conoce a Dios empiece a dar gloria a Dios, a aplaudirle a Dios, a decir aleluya y a empezar a decir y a decir: ahí hay un Dios que está. Yo no entiendo nada de lo que dijeron, yo no sé qué fue lo que pasó, pero había un ciego y empezó a ver, había un mudo y empezó a hablar, había un cojo y empezó a andar, el dolor de la columna se le quitó a uno, la piedra de los cálculos le puso a otro, el azúcar en la sangre se le fue a otro, y así. Por eso yo creo en Dios. Amén. Amén. Nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Y esa cosa es la que nosotros creemos que Dios puede hacer. Porque Dios es un Dios de milagros. Y Dios necesita una iglesia que le crea y que diga: ese es mi Dios. El Dios que hace milagros. Ese es el Dios en el que yo creo. En el Dios que hace milagros. Que las cosas que están trabadas, yo me levanto y oro y los trámites trabados empiezan a funcionar. Que yo envío la palabra desde aquí hasta allá y se sana el enfermo. Por eso vamos a hacer un ejercicio práctico que Dios me dio y me dio el Espíritu Santo, donde el pastor me dijo que iba a predicar hoy. Estaba en el trabajo, en la cocina, en la parte de atrás.
mirando para allá para el Capitolio, una de las fotos que siempre hago. Oye, pero ¿por qué siempre pone esa foto? Me da la gana, es mi teléfono. Es mi estado. Usted saque su celular, sáquelo. Que yo he visto gente aquí y yo también, la prédica andando y la gente viendo WhatsApp y Facebook. Pecadores, irreverentes, saque su teléfono ahora. Ahora sí, sáquelo. Y si usted conoce a alguien que está enfermo, usted le va a enviar la palabra de sanidad y se va a sanar. Si usted conoce a alguien que sea, mira, y que no entienda, solo que reciba la palabra, y usted conoce a alguien enfermo, busque su contacto ahí. Esto me lo dijo el Espíritu Santo, y usted va a dar testimonio de eso. Y le escribe a esa persona, sin hablar mucho: recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Vamos, es un ejercicio práctico y ahora pecador si puede sacar el teléfono. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Manda el mensaje. Y si puede, no lo mande por WhatsApp. A veces la gente se conecta tarde. Para que sea ahora. Porque hay una atmósfera para milagros y de sanidad en la atmósfera. Ahora, y la palabra es enviada. Cuando Jesús iba a sanar a alguien, apareció el centurión y dijo: tengo mi siervo esclavo enfermo en la casa. Jesús dijo: voy para allá. Dijo: no soy digno que entres a mi casa. Envía la palabra y él va a ser sano. Y a la misma hora que le llegó el mensaje de texto, esa gente se le quitó el dolor. A la misma hora que le llegó el mensaje de texto, el cáncer se secó. A la misma hora que le llegó el mensaje, la diabetes se secó, la artritis se secó. El hijo que era quimiquero dejó la quimicancia. Envía el mensaje y guarda el teléfono. Y si después esa persona no entiende, usted le explica: no, es que estaba predicando y yo por fe te pillé. Y le explica y le predica. Dios de milagro. Dios de milagro. Póngase en pie un momento. Rápido. Fíjense que llegó el pollo a la carnicería. Y va a dar 10 libras a los primeros 10 núcleos. Dios tiene más. Ahora siéntese. Ya era para que se sepa, para sacarlo de la comodidad y del sueño. Ay, perdón. Dice no a Dios. La fe es un factor esencial. Por eso no pierdas la fe por lo que estás intercediendo, clamando y buscando un milagro. Siga orando, siga clamando por esa persona que no se ha convertido. Usted sabe, uno de los mayores milagros que yo creo, que un inconverso usted lo invita y lo logra traer a la iglesia. Para mí eso es un milagro grande. Jesús dijo: cosas mayores a las que yo hice, ustedes van a hacer. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ora por los enfermos, envía la palabra, habla bien, declara, decreta, profetiza. Pone la mano del enfermo y le rezamos en nombre de Jesús. No ore tanto. Jesús no oraba tanto en público porque él lo hacía en intimidad. Y lo que usted haga en intimidad, Dios lo recompensa en público. Cuando vemos en la Biblia, Jesús no oró por ningún enfermo. Solo se acercaba y decía: ¿qué quieres? Ser sano. Porque Jesús necesita que la gente hable y confiese. Ah, no, ¿usted cree que Jesús no sabía que era ciego? Sí. Ah, la sanidad. ¿Qué usted quiere en esta mañana? Dígalo ahí, ¿qué usted quiere? Usted, háblelo bajito, esto es lo que quiero. Jesús está preguntando: ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres para hacerlo?
Abre la boca y dile, como está haciendo Juana, que está llorando, diciéndole al Señor lo que quiere. Por eso hay gente con fe que recibe el milagro y 50 que no tienen fe vienen a la iglesia y se van para su casa y siguen con el mismo problema. Porque cuando el pastor dice, repite tal cosa, los que tienen fe son los que hablan. Y Jesús está preguntando, ¿qué es lo que quieres? Porque lo voy a hacer. Solo dime, ¿qué es lo que quieres? Estaba el ciego Bartimeo, Marcos 10, 4, 46, y estaba el ciego en un lugar y le dijeron, Jesús está pasando por aquí. Y él había oído de que Jesús hacía milagros. Jesús hacía milagros, pero Jesús necesita tu fe, porque hay un pasaje que dice que Jesús en un lugar no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había en ese lugar. ¿Cuánta gente de fe hay aquí? Amén. ¿Cuántos van a dar testimonio del milagro que Dios hizo? Sea el que sea. Hay gente que está esperando trámites que los van a llamar. Amén. Que están esperando la llamada. Hay milagro. Amén. Y ahí estaba Bartimeo, ciego, pero le dijeron, Jesús está allí. Y él empezó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Acompáñeme. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los de poca fe le decían, cállate, cállate, cállate. Y él seguía, acompáñame. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. A él no le importaba lo que el médico decía. A él no le importaba que dijeran, pero tú eres bobo, estás creyendo en Dios, Dios no sabe. Mira, Dios sí sabe. Amén. Y Jesús se acercó y recibió la vista. Por la fe de él. No dejes que nadie apague tu fe. Amén. No dejes que nadie apague tu fe. Por eso no es bueno andar con todo el mundo, porque hay gente que apaga fe. Por eso no es bueno ir a casa de gente porque es apaga fe. Porque la buena costumbre, las conversaciones, los chismes de madrugada, la captura de pantalla que nos mandamos. Porque ella pide de todo tipo. Gente que tiene el contacto de aquel y a través del contacto de aquel ve el estado de aquel y hace captura de aquel y aquel y después están con dolor aquí por chismoso. No, serio. Por chisme la gente coge enfermedad. Así es. Diga conmigo, soy libre del chisme. Me estoy despiojando. Como decía ella, dando los piojos del cuerpo, la plaga. Es verdad. El verdad santo ande en las cosas, van a atacar mi casa. Había una casa que no era normal, diga, no era normal. En esa casa había un mosquero que no era normal. La ligra. Moscas, moscas negras, moscas por toda la casa. Moscas, moscas, moscas por toda la casa, moscas. La casa de alrededor y no tenía. Y esa casa estaba llena de moscas. Como ella no lo vio tan normal, llamó al pastor X. El pastor fue, oró y las moscas se fueron. Pero las moscas estaban relacionadas a prácticas de pecado, de perversión y moralidad que la dueña de esa casa practicaba. Y el diablo, el príncipe, era mosca. El hombre mosca, hay una película, Flyman, una cosa así, que con la mosca, con tantos parásitos, hacen caca los sapos. Diga, hay libertad para mi casa. Hay libertad para mi casa. Hay libertad para mi casa. Estaba la mujer del flujo de sangre, porque los milagros los buscamos para nosotros también.
La mujer de flujo de sangre, Marcos 5. Y haciendo esta prédica me di cuenta que Marcos es un libro lleno de milagros. Todos los pasajes eran de Marcos. Marcos 5, del 25 al 34. Se lo resumo para no buscarlo. Casi sí termino. La mujer dice que llevaba años con un sangramiento, enfermedades del interior, que podía ser lo que fuera. Los médicos no sabían en aquel tiempo, pero ella tenía sangramiento. Y hoy Dios sana, quite ni cualquier enfermedad en el interior de la mujer en este lugar. Enfermedades descubiertas y otras que no van a ser descubiertas porque Dios las va a sanar hoy. Y le dijeron que Jesús estaba pasando por allí. Y Jesús está aquí. Amén. Por eso tengo que venir aquí. Amén. Y ella, mujer maldita, porque en ese tiempo las mujeres que tenían flujo de sangre, ya no puedo apoyar, que ahorita debo descansar. Las mujeres que tenían flujo de sangre no eran bien vistas, eran malditas. Si salían y estaban en la multitud, la peleaban porque la mataban. Y ella dijo, no me importa, yo voy a recibir mi milagro. No me importa. Y su actitud, actos de fe, diga pasos de fe. Y ahí está la película de Indiana Jones, el templo de la perdición, en busca de aquella copa de carpintero de la eterna juventud. Llega un momento que está Harrison Ford, Indiana Jones, en ese momento. Y hay que pasar de un lado al otro. Y en la película dice que para pasar de ese lado al otro había que dar un paso de fe. Y él lo pensó de pronto y hizo así. ¡Tac! Y apareció un puente y pasó al otro lado. Da pasos de fe. Da pasos de fe. Empieza a construir sin tener dinero. Sin tener dinero. Empieza a construir sin tener dinero. Comprarán pan sin dinero. Dice, creo, Isaías. No esperes tener el dinero para empezar a plantar. Porque el hombre de fe dice, no sé cómo, pero Dios va a prosperar. El que no tiene fe dice, tengo que esperar tener algo para empezar a hacer. Pero Dios dice, yo quiero a la gente que no tiene nada, pero tiene que empezar a hacer. Traje el primer bloque y lo puse. Traje el segundo bloque y lo puse. Y de pronto te llaman. Tengo 5 sacos de cemento. Me voy para Estados Unidos. Ya no me hace falta. Te lo quiero regalar. Ay, 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 ay. Dios de milagro. Dios de milagro que quiere gente que tenga fe y que haga acto de fe. Que rompa con la estructura de que la vista hace fe, sino que la fe hace vista. Porque el reino de los cielos es el reino del revés. Donde 2 más 2 es 4. Es mucho. Y cambiaré que aquí a la masa. Y levante su mano. Levante su mano por un momento. Y empiece a preparar su milagro. Empiece a preparar la atmósfera para su milagro. Porque Dios es un Dios de milagros. Y la mujer se tiró. Ya puede bajar sus manos. Dios se tiró. La mujer se tiró sobre el manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, pero ¿cómo tú vas a preguntar con la cantidad de gente que hay aquí quién te tocó? Cualquiera te puede tocar en la guagua. Pero el toque de esta mujer era un toque de fe. No era un toque cualquiera, porque yo puedo tocar así. Pero yo puedo tener un toque que mi toque diga, yo creo que lo que vine a buscar lo voy a recibir. Y Jesús está pasando por aquí. Jesús está aquí y Jesús te va a dar el milagro que estás esperando. Porque Él sanó ayer, hoy y siempre. Y ella con pena, Dios mío, le digo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado.
que dio testimonio. Y por ese testimonio mucha gente se convirtió. Seguro. A esta mujer nunca nadie pudo decirle que Jesús era un falso profeta. Porque quien tiene un encuentro con el Dios verdadero, no puede haber teoría del mundo que le cambie su experiencia con Dios. Yo quiero experiencia con Dios. ¿Cuántos han tenido experiencia con Dios? ¿Cuántos han tenido testimonio con Dios? Dios lo hizo ayer, hoy, siempre. Y si Dios lo hizo, Dios lo va a volver a hacer. Dios sanó a tu hijo, Dios lo va a volver a sanar. Dios libertó a alguien, Dios va a volver a libertar. Porque Dios es un Dios de milagros. Hoy yo no sé cuál es la fe que va a operar. Lo que sé es que el Dios de milagros está en este lugar. Dios está en este lugar. Y Dios va a sanar. Dios ya está sanando. Te pido que puedas ponerte en pie rápido. No se entretenga.